El increíble cambio en el hijo de un millonario que sorprendió a una empleada doméstica. Alejandro siempre había sido el joven de la mansión, rodeado de lujos y expectativas abrumadoras. Era el hijo perfecto para una familia adinerada, pero detrás de esa imagen perfecta se escondía un abismo de presión. La opulencia le ahogaba, las reuniones de negocios y las fiestas de gala eran solo una fachada que ocultaba su verdadera desesperación. Cada día sentía que su vida estaba diseñada por otros, tal como una pieza de un juego en el que no deseaba participar. Todo cambió una tarde en la que encontró a Elena en la cocina. La empleada doméstica no era como las demás, su mirada firme y determinación resonaban en él. En el silencio, en las pequeñas charlas, ella le contaba sobre la lucha diaria de ser madre soltera, de cómo cada día se levantaba con la esperanza de ofrecer un futuro mejor a su hijo. Alejandro la escuchaba, pero no sin un dolor abrumador en su pecho. ¿Qué sabía él de la lucha real? Su vida era un catálogo de privilegios, pero, por contraposición, Adriana era un faro de lucha. Su historia comenzaba a ser el espejo que necesitaba para cuestionar lo que había tomado por sentado. ¿Cómo es tu vida, Alejandro?, le preguntó un día, directamente. Aquella pregunta le sacudió, no tenía respuesta. ¿Podría confesar que vivía rodeado de sueños ajenos? La tensión crecía dentro de él. Su familia ya había comenzado a hablar sobre el legado empresarial, los planes de una nueva compañía que le reservarían un puesto en la mesa. La idea le generaba una honda angustia. ¿Es eso lo que quiero?, se decía. La angustia crecía a medida que esas conversaciones se intensificaban, como un monstruo en su interior que no podía silenciar. Con cada día que pasaba al lado de Elena, su vida de excesos y superficialidades se pintaba en un gris oscuro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada interacción con ella dejaba una huella en su alma. De un momento a otro surgió una chispa de rebelión. Una noche, tras una acalorada discusión con su padre que le diseñaba un futuro que nunca pidió, Alejandro se inscribió en una universidad para estudiar justicia social. La decisión lo embrujaba y aterraba a la vez. Los murmullos de su familia eran como ecos que lo perseguían. Lo consideraban un traidor, un paria entre su linaje. Esto es un error, le decía su mente, mientras su corazón latía con una mezcla de determinación y miedo. La presión era abrumadora, cada mirada señalándolo con desdén. Pero allí estaba él, comenzando una lucha interna cada vez más intensa. En paralelo, la vida de Elena se volvía cada día más compleja. Cuando recibió la noticia de un incidente donde su hijo se vio involucrado, sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Debía aceptar la ayuda de Alejandro? Su independencia podía estar en juego, pero rechazarlo también significaba renunciar a la oportunidad de un respiro, de una salida. La angustia que siente por su futuro choca con su deseo de mantener la autonomía. Ambos, Alejandro y Elena, parecían estar a punto de cruzar una línea invisible entre el privilegio y la necesidad. Sin embargo, una sombra del pasado se cierne sobre Alejandro. Un mensaje anónimo que revela secretos familiares puede no solo cambiar su vida, sino también la de Elena. La pregunta que resonaba en su mente era desesperante. ¿Puede encontrar su verdad sin perder a la única persona que realmente le hace cuestionarse? La angustia lo consume, mientras el camino hacia la justicia se va llenando de incertidumbres que lo envuelven. Alejandro se adentraba en la universidad por primera vez. El aire fresco de la mañana contrastaba con el ambiente sofocante de la mansión familiar. A su alrededor, estudiantes cargados de sueños y aspiraciones discutían sobre teorías sociales y cambios necesarios. Sin embargo, los murmullos de su vida anterior aún resonaban en su mente como ecos persistentes. La elección de estudiar justicia social, aunque liberadora, era un yugo invisible que lo mantenía atado a la desaprobación de su familia.
Las primeras semanas fueron un desafío. Sentía el peso de la mirada de sus compañeros. Algunos lo veían como un outsider, un privilegiado que intentaba encontrar un propósito en un mundo que no le había dado la espalda. Las aulas eran estimulantes, pero las dudas sobre su lugar y sus decisiones lo acosaban. Sin embargo, cada vez que escuchaba a los profesores hablar de justicia, igualdad y empatía, una chispa se encendía dentro de él, incitándolo a seguir adelante. Elena, por su parte, enfrentaba sus propias batallas. El incidente con su hijo había sacudido los cimientos de su vida. Días después, aún estaba lidiando con el miedo y la incertidumbre. La decisión de aceptar la ayuda de Alejandro le parecía una traición a su autonomía. Pero también le daba miedo pensar en las repercusiones de rechazarlo. Tal vez su apoyo podría ofrecerle el alivio que tanto necesitaba. Las conversaciones entre ellos se hicieron más frecuentes, aunque había una tensión latente que pendía sobre sus interacciones. Alejandro era un confidente, pero también un recordatorio de todo lo que podía perder. Así, decidiendo mantenerse al margen, ella comenzó a trabajar más horas, tratando de resolver sus problemas sin recurrir a nadie más. Sin embargo, el peso de las responsabilidades se volvía insostenible. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, Alejandro recibió un mensaje. La verdad no es como te la han contado, Alejandro. Deberías investigar más. El remordimiento surgió instantáneamente, pero también una curiosidad inevitable. No podía ignorar el contenido del mensaje. Mientras otros estudiantes se enfocaban en sus estudios, Alejandro se encontraba sumido en un dilema que lo perturbaba. ¿Debía investigar hasta el final el oscuro secreto que le habían ocultado, aunque eso implicara arriesgar su nueva vida y sus relaciones, especialmente con Elena? Fue entonces cuando decidió que tenía que confrontar a su padre, un ritual de valentía que no se había atrevido a emprender. Cada paso que daba en dirección a su casa era un acto de desafío contra un sistema que lo había atrapado. La idea de destapar verdades ocultas lo llenaba de energía y miedo a la vez. La conversación con su padre se prefiguraba como una explosión de emociones. Sabía que sería una confrontación dolorosa. Era el momento de salir del caparazón y erradicar todos esos miedos que lo mantenían prisionero en un lugar que ya no le pertenecía. La batalla interna se tornaba palpable, decidiendo entre quedar atrapado en su historia familiar o seguir el camino de la verdad que había comenzado a vislumbrar. Mientras tanto, Elena recibió una llamada inesperada sobre un programa que podría apoyar a madres solteras en su comunidad. Tenía que decidir si dar el paso y presentarse, una opción que podría aliviar su carga. Sin embargo, esa decisión la llevaría a cruzarse nuevamente con Alejandro, un reencuentro donde sus vidas podrían entrelazarse de maneras que nunca imaginaron. Las sombras del pasado continuaban acechando a Alejandro, y mientras se acercaba al umbral de la verdad, sentía que iba a descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. La pregunta que lo perseguía era simple, pero crucial. ¿Puede adoptar su verdad sin sacrificar lo que ganó a través de su crecimiento personal? La tensión entre el deber familiar y su deseo de autenticidad alcanzaba su punto álgido, mientras el horizonte apuntaba hacia un cambio radical y potencialmente devastador. La tarde se había oscurecido cuando Alejandro llegó a su casa familiar, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. El eco de las palabras de su padre, siempre llenas de desdén y mandato, resonaban en su cerebro. Había llegado el momento de romper el silencio que siempre había rodeado su relación. La casa, que alguna vez representó seguridad y confort, ahora le parecía una prisión. Sin embargo, esta vez no se detendría ante el temor. Se sentía más fuerte que nunca. Su viaje hacia la justicia social lo había transformado en algo más que el hijo de un millonario. Al cruzar la puerta, fue recibido por el frío tono de su madre. «Llegas muy tarde, Alejandro. No sé cómo puedes hacer esto a tu padre», dijo, sin levantar la vista de su libro. No era el recibimiento que esperaba, pero lo había anticipado. En lugar de responder, se adentró en el comedor donde su padre lo esperaba, sentado con una expresión de seriedad ensombrecida. «Por el desdén. Has cambiado, hijo», comenzó su padre, con una voz que resonaba en la habitación, «pero no de la forma que me gustaría». «Es momento de hablar, padre», interrumpió Alejandro, sintiendo la decisión firme crecer dentro de él.
No puedo seguir ignorando la verdad que se oculta detrás de esta familia y su nombre. La tensión se volvió palpable. Su padre lo miró por un instante, como si sopesara su respuesta con cada fibra de su ser. Hay cosas que no entiendes, cosas que son más peligrosas de lo que imaginas. Esa frase lo hirió, pero a la vez lo empoderó. Alejandro se había sumergido en estudios sobre el poder y las injusticias. Ahora necesitaba aplicar todos esos conocimientos. A pesar del miedo que podía habitar en su interior, un sentido de propósito lo impulsó a continuar. No estoy aquí para escuchar más sobre lo que debo o no debo entender. Estoy buscando respuestas, afirmó con firmeza. El intercambio animado se transformó en un juego de sombras, los dos hombres tratando de desentrañar las verdades escondidas. Cada palabra que pronunciaban era como un golpe que resonaba en una batalla de emociones. Pero Alejandro sabía que no podía dar marcha atrás. La vida que conocía, la que había aceptado como su verdad, estaba construida sobre mentiras que ya no estaba dispuesta a tolerar. Mientras tanto, las preocupaciones de Elena también crecían. Ella se encontraba al borde de una decisión importante. Las fichas encajaban lentamente en su mente mientras pensaba en el programa para madres solteras. Preguntarse si debía tomar el riesgo de acercarse a Alejandro la llevó a reconocer su propia vulnerabilidad. Por un lado, sería una señal de aceptación, mientras que por otro, abriría la puerta a un mundo donde sus corazones y ambas se entrelazasen. ¿Valía la pena dar un paso hacia lo desconocido cuando el camino estaba lleno de incertidumbres? La noche avanzaba y su mente estaba igual de confusa. Sin embargo, la idea de los cambios que ambos estaban enfrentando también podía conectarles de manera única, en su lucha por ser auténticos en un mundo de falsas apariencias. Mientras tanto, Alejandro y su padre continuaban su tensa conversación, una revelación lo asaltó. Las verdades que estaban sosteniendo en el aire no solo afectaban sus vidas, sino que podían tener implicaciones más profundas y devastadoras. ¿Era posible que el secreto que buscaba desvelar estuviese entrelazado con lo que ella también podría descubrir? La relación que ambos compartían podría ser el vínculo que finalmente uniera sus historias, obligándolos a enfrentar el pasado y reescribir su futuro. Con cada palabra, Alejandro se acercaba más a la comprensión de su padre, y el impulso por descubrir lo que realmente significaba la verdad comenzaba a tornarse en una obsesión. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su padre, sino a sus propios temores. La verdad se acercaba, y con ella, los caminos de Alejandro y Elena estaban a punto de cruzarse nuevamente, llevándolos a un desenlace inesperado que alteraría sus vidas para siempre. Alejandro sintió que cada palabra que intercambiaba con su padre se convertía en una esfera de conflicto y conexión a la vez. La mesa del comedor, antaño un lugar para compartir alegrías familiares, se había transformado en un campo de batalla donde las piezas estaban dispuestas para un enfrentamiento. Su voz, que antes había sido un susurro sumiso, había tomado un matiz firme e inquebrantable. ¿Qué hazañas se esconden tras este nombre que tanto valoras, y a qué precio? Alejandro cuestionó, decidido a no retroceder. Su mente comenzaba a elaborar un mapa de todos esos secretos familiares que siempre habían estado a la sombra de las apariencias. El rostro de su padre se endureció aún más. Alejandro podía ver cómo su progenitor luchaba por mantener su control, incapaz de asimilar que su hijo ya no estaba dispuesto a ser solo un peón en un juego que no quería jugar. El aire se colmó de un frío necesario. Alejandro quería hacer que su padre escuchara, no solo oírlo, sino que percibiera su nuevo sentido de determinación. «Te has rodeado de mentiras, y he decidido que no seré parte de ellas», dijo Alejandro, sintiendo un alivio indescriptible al verbalizar su lucha interna. El desdén en los ojos de su padre se tornó en incredulidad. «¿Y qué piensas hacer con esta revelación, hijo? ¿Destruir lo que hemos construido? ¿Revelar verdades que nunca debieron salir a la luz?» La pregunta lo golpeó como un martillo. ¿Cuál era la verdad en la que se encontraba parado? Su viaje por la justicia social le había enseñado a cuestionar todo, a desconfiar de lo que veía solo en la superficie. Las dudas empezaron a despegarse, y entendió que no podía renunciar a seguir la búsqueda de su propio camino.
Mientras el debate continuaba, una voz interna le dijo que Elena podría ser clave en su búsqueda de respuestas. Las noches en las que discutían sobre sus vidas tan distintas vibraban en su cabeza como un eco persistente, como un recordatorio de que había personas en su vida capaces de aportar diferentes perspectivas. Su mente ya empezaba a trazar la manera de acercarse a ella, sabiendo que el riesgo de abrir su corazón le aterraba, pero también le llamaba, como un canto de sirena. En el fondo, Alejandro comprendió que no solo estaba buscando respuestas sobre su familia, buscaba también reconciliarse con la parte de sí mismo que había estado apagada, moldeada por los deseos de su padre. Se dio cuenta de que su crecimiento personal dependía de enfrentar no solo sus miedos, sino también de ser capaz de mostrar vulnerabilidad. Había ido a la confrontación para desmantelar el silencio, y ahora la voz de su madre también comenzaba a resonar en su mente. «No puedo seguir ignorando que también tú has tenido tus cargas, mamá», pensó mientras se giraba hacia ella. «¿Por qué no hemos hablado de esto?». Pero ni siquiera sus pensamientos pudieron predecir la tormenta que se avecinaba. A través de la conversación con su padre, Alejandro había comenzado un despertar, y con cada palabra su determinación se fue refinando. Las verdades que no solo eran suyas, sino que tocaban cada rincón de su vida familiar, comenzaban a ponerse bajo el microscopio. Mientras los 4 muros del comedor se acercaban con la tensión del momento, un sentimiento crudo de anticipación se apoderó de él. Había algo que sus padres sabían, algo que estaba profundamente entrelazado en los misterios del pasado. Era hora de acceder a esa verdad, y más allá de eso, era tiempo de que sus propias elecciones le dieran un nuevo sentido a su vida. Con la misma intensidad con la que había empezado, se retiró del comedor, decidido a buscar a Elena. Ella podría iluminar el camino que tanto anhelaba. Mientras se disponía a dejar esa prisión familiar, una última pregunta flotaba en su mente. ¿Podría la conexión que ambos compartían proporcionar las respuestas que tanto necesitaba, o sería el catalizador para un cambio imprevisto que transformaría sus vidas de una manera que jamás había imaginado? Alejandro cruzó el umbral de la sala, dejando atrás el tumulto emocional que había marcado su confrontación. Aunque el aire estaba cargado de tensión, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y claridad. Sabía que se encontraba en un punto de inflexión, y ese pensamiento lo impulsaba hacia una transformación personal que nunca había imaginado. El camino hacia donde habitualmente se encontraba Elena no era largo, pero cada paso era un recordatorio de la distancia que había recorrido, no solo físicamente, sino en su propio desarrollo interno. Reflexionó sobre cómo había permitido que las expectativas de su padre definieran gran parte de su vida. Las noches secretas de conversación con ella parecían ahora una forma de descubrimiento que había estado adormecida. Era hora de confrontar sus sentimientos y de saber si esa conexión podía realmente ofrecer la perspectiva que tanto anhelaba. Cuando finalmente llegó a la puerta de Elena, sintió cómo la vulnerabilidad lo invadía. No sabía cómo abordarla, cómo exponer su corazón sin que la ansiedad interfiriera. Se tomó un segundo para respirar. «Todo lo que he vivido ha valido la pena si me lleva a este momento», se dijo, recordando la determinación adquirida en su reciente conflicto familiar. La puerta se entreabrió, y la mirada de Elena lo recibió con una mezcla de sorpresa y calidez. «Alejandro, ¿todo bien?», preguntó, con un tono que parecía contener la preocupación de alguien que siempre había estado dispuesta a escuchar. «No estoy seguro de definir lo que siento ahora», dijo Alejandro, sintiendo el peso de las palabras, «pero necesito hablar contigo». Se sentó en la pequeña mesa de su modesta cocina, un entorno que contrastaba con la opulencia a la que estaba acostumbrado, pero al mismo tiempo era un refugio de autenticidad que le ofrecía un respiro. Cada palabra que intercambiaban se sentía más como un hilo que se tejía en un tapiz de sinceridad. Habló sobre la discusión con su padre, sobre las sombras que habían pesado en sus decisiones. Elena le escuchaba atentamente. Su expresión cambiaba y sus ojos reflejaban una comprensión profunda. A medida que se desnudaba emocionalmente, Alejandro empezó a entender que las experiencias de vida podrían aunar valor y permitirle ver nuevos caminos y oportunidades. «Siempre pensé que lo que decía tu padre era ley. Nunca cuestioné su dominio», confesó, sintiendo un vacío que se empezaba a llenar al compartirlo. «Pero ahora veo que esta narrativa me ha limitado. Quiero entender no solo mi lugar en esta familia, sino quién soy realmente».
Elena asintió. A veces lidiamos con la carga de lo que otros esperan, pero también tienes el poder de decidir qué llevar contigo. ¿Qué te gustaría hacer con esa libertad? Su voz era suave, pero había una firmeza que le impulsaba a ser valiente. Alejandro se sintió impulsado a profundizar en lo que realmente quería. Quiero descubrir mis propios valores, sin el peso de las expectativas. Aprender a decir que no y a defender mi voz. Pero, ¿cómo empiezo ese proceso? Su pregunta resonó, un eco de su propio miedo ante lo desconocido. A medida que Elena comenzaba a compartir sus experiencias, Alejandro vislumbraba un mapa de posibilidades. Habló de su vida, de cómo había aprendido a enfrentar sus propios desafíos, de los momentos en los que había tenido que luchar por su lugar en el mundo. Mientras intercambiaban historias, Alejandro no solo estaba reconociendo el pasado, también empezaba a cultivar una nueva visión de su futuro. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una puerta abierta hacia el crecimiento. Un suave rayo de luz del atardecer iluminó la habitación y Alejandro sintió una oleada de determinación. Quiero dejar atrás las sombras. Necesito hacer mis propias elecciones, repitió en voz alta, como si al hacerlo pudiera convencer también a su propia mente. Justo antes de que la conversación diera un giro hacia el siguiente paso, un golpe fuerte sonó en la puerta. La expresión de Elena se tornó inquieta. «Eso no suena bien», dijo, mientras Alejandro sentía una alarma surgiendo en su pecho. Ahora no solo estaba enfrentando sus propios conflictos internos, sino que un nuevo desafío se presentaba. ¿Qué o quién estaba al otro lado de esa puerta? ¿Un nuevo obstáculo en su camino hacia la libertad personal o una oportunidad que cambiaría todo lo que había comenzado a construir en su vida? El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras miraba a Elena. La inquietud en su rostro le decía que ella también sentía el peso de la incertidumbre. No era solo el eco del golpe en la puerta lo que perturbaba el ambiente, era la incertidumbre de su propia vida, la lucha interna que ahora necesitaba confrontar una vez más. ¿Quién crees que puede ser?, preguntó Elena, inquieta. Su tono reflejaba una mezcla de curiosidad y miedo. Alejandro sintió que el espacio entre ellos se llenaba de una energía cargada, como si ese momento pudiese definir el rumbo de sus vidas. «No lo sé, pero ahora mismo cualquier cosa puede ser posible», respondió Alejandro, dispuesto a explorar las profundidades de su propia percepción de la realidad. Era un momento decisivo, uno que le empujaba a salir de su zona de confort con una rapidez que le descontrolaba. «Quizás deberíamos abrir», sugirió Elena, tratando de calmar la creciente ansiedad en el aire. Ella se movió hacia la puerta, y Alejandro, en un alarde de valentía, la siguió. El temor lo había mantenido en un estado de letargo, pero ahora sentía que era hora de enfrentarse a lo desconocido, no solo en el contexto de esa misteriosa visita, sino también dentro de sí mismo. Elena abrió la puerta lentamente, revelando a un hombre de rostro serio y mirada directa. Alejandro no lo conocía, pero la instantánea conexión que sentía le decía que este visitante estaba a punto de cambiar el curso de la conversación, y quizás su vida. «Soy Javier, un amigo de tu padre», dijo el hombre con un tono que podía haberse interpretado como autoritario, pero que también sugería una cierta preocupación. «Necesitamos hablar. Es urgente». Alejandro sintió que una sombra se cernía sobre él. La vida que había comenzado a vislumbrar, esa libertad personal que tanto anhelaba, ahora parecía amenazada por un pasado del cual no había logrado liberarse del todo. «¿Qué sucede?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. «Es sobre tu familia. Hay cosas complicadas que debes saber. Tu padre se ha visto envuelto en un asunto que podría afectarte enormemente», respondió Javier, cada palabra emanando una carga de gravedad que Alejandro no podía ignorar. Las elecciones de su padre, la figura que había dictado cada uno de sus pasos, estaban regresando para estrellarse contra la realidad que él había empezado a construir. El mundo de Alejandro se desintegraba una vez más, y con cada latido que resonaba en su pecho, sus dudas se alzaban. ¿Sería capaz de permanecer firme en su búsqueda de la verdad si esto implicaba confrontar a su padre? Justo cuando estaba empezando a entender quién era, el pasado volvía para amenazar su crecimiento. «Esto puede representar una oportunidad para que tomes el control de tu vida», intervino Elena, apoyando su mano en su brazo. Su voz era un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba en su interior. «Tú decides, puedes seguir el camino trazado por los demás o forjar tu propio destino».
Con esas palabras, Alejandro sintió que una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Aceptar esta nueva adversidad podría ser la prueba que lo llevaría no solo al entendimiento de su familia, sino también a una mayor autoconfianza en sus propias decisiones. Sin embargo, la intranquilidad persistía. ¿Qué sacudida interna tendría que soportar para finalmente ser libre? Al mirar a Elena, comprendió que cada obstáculo era, a su vez, una oportunidad para redefinir su identidad, aunque el camino se presentara rocoso y complejo. No puedo escapar de lo que soy, pero puedo decidir lo que quiero ser, murmuró Alejandro, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Las luces de la tarde comenzaron a apagarse, y el futuro se volvía incierto, pero el impulso de saber y de transformar su vida le empujaba hacia adelante. Con un gesto decidido, invitó a Javier a pasar. Era hora de enfrentar lo que su padre había construido, y quizás descubrir una nueva forma de afrontar la vida que siempre había deseado. «Déjame entenderlo», dijo Alejandro, su voz más firme. El momento definitorio se acercaba, y con él la posibilidad de darse cuenta de que los cambios más profundos a veces surgen del caos. La conversación que estaba a punto de suceder no solo tendría implicaciones familiares, sería el punto de partida de una nueva era en su crecimiento personal. Pero, ¿podría mantenerse fiel a sí mismo frente a la revelación que se avecinaba? La incertidumbre lo envolvía, y cada respuesta que escuchara podría acercarlo más a ser quien realmente anhelaba ser. La tensión en el aire se palpaba intensamente mientras Javier cruzaba el umbral. Las palabras que el hombre cargaba parecían más pesadas que el mismo silencio que lo rodeaba. Alejandro se sentó en la silla, su mente moviéndose entre la ansiedad y una urgente necesidad de claridad. Era un desafío ineludible, una especie de cruce de caminos que podría definir su identidad por años vinieron, y por primera vez sentía la inminencia de una decisión poderosa. «Te lo explicaré todo, pero primero necesito que estés preparado para lo que vas a escuchar», comenzó Javier, su rostro inmutable. La forma en que dijo esas palabras encendió un fuego en la determinación que Alejandro había sentido fluir dentro de él. Sabía que no podía permitirse caer en la desesperación, debía adaptarse a esta nueva adversidad con una mente abierta y un corazón valiente. «¿Cómo puedo estar preparado para lo que no sé?», replicó Alejandro, una chispa de desafío en su voz. La pregunta no solo era retórica, era una invitación a explorar la naturaleza misma del control, la identidad y lo que significaba realmente ser él mismo en un mundo moldeado por decisiones familiares. Javier lo miró fijamente, como si cada segundo estuviera pesando en él. «Tu padre ha estado involucrado en asuntos que no solo afectan su reputación, sino que también amenazan la estabilidad financiera de tu familia. Necesitas conocer la verdad para poder actuar. Los secretos que han rodeado su vida podrían arrastrarte a un mundo que nunca quisiste conocer». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su padre, esa figura imponente cuya sombra había cubierto casi todas las decisiones que había tomado, ahora se convertía en una gélida fuente de incertidumbre. Permitirse ser vulnerable en ese momento no era algo que hubiera considerado, pero a medida que Javier hablaba, la necesidad de ser honesto consigo mismo se manifestaba con fuerza. «No quiero ser una marioneta atada a sus decisiones. Quiero construir mi vida, mis sueños», afirmó Alejandro, una resolución burbujeando dentro de él. Había llegado a un punto crítico. Su propio crecimiento personal comenzó a chocar frontalmente con el legado familiar. Elena, que había permanecido en silencio, observó atentamente. No solo lo apoyaba, sino que también surcaba la turbulencia emocional que parecía dar vueltas en la sala. «Puedes ser independiente a pesar de estas revelaciones, Alejandro. Esta es tu oportunidad para mostrarte que puedes tomar el control». Las palabras de Elena resonaron en su interior como un eco. Aquella noche se transformaba en el catalizador de un proceso interno que empezaba a florecer. Alejandro comprendió que la confrontación implicaba más que una discusión con su padre. Era la batalla contra la imagen que había de sí mismo, influenciada por las expectativas familiares.
A medida que la conversación avanzaba, las noticias que Javier revelaba continuaban erosionando la imagen idealizada que había tenido de su padre. La duda se fue convirtiendo en una revelación inquietante. ¿Podría ser que su padre era también un ser lleno de imperfecciones, luchando contra demonios ocultos? Solo tú tienes el poder de decidir cómo enfrentar esto. Puedes dejar que estos problemas te definan o puedes usar esta angustia para fortalecerte, concluyó Javier, enfatizando la responsabilidad que recaía sobre los hombros de Alejandro. La muralla que había estado construyendo entre él y su pasado comenzaba a mostrar fisuras. El ciclo de dependencia familiar se abría ante él como un laberinto. La presión aumentaba y a la vez sus pulsaciones creaban un ritmo que sugería un nuevo despertar. No quiero repetir la historia de nadie más. Mi futuro no puede depender de decisiones tomadas por otros, declaró Alejandro, su voz firme y decidida. De repente, la puerta a su lado se tambaleó. El eco de unos pasos se acercaba. Sabía que, sin importar cuánto se preparara, la conexión con su familia, hasta ese momento tensa y frágil, podía cambiar en un instante. Mientras la emoción de lo desconocido se apoderaba de él, Alejandro se encontró frente a la posibilidad de una revelación aún más devastadora. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que su padre tenía para ofrecer? Por primera vez, la colisión entre el deseo de libertad y el temor a lo desconocido resonaba profundamente en su interior, presionándolo a actuar. ¿Listo para escuchar la verdad que está a punto de cambiar tu vida para siempre?, preguntó Javier. La respuesta que obtendría podría no ser la que esperara, y Alejandro sintió que en ese momento decisivo su vida podría reescribirse, balanceándose entre la autoafirmación y la desilusión profunda. El futuro era volátil, pero ahora era su decisión perseguirlo. Quería descubrir si había más en su historia de lo que siempre le habían contado. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de su padre, Sergio. Era un hombre que había construido su vida en base a la imagen de éxito y poder, pero en ese momento su rostro estaba marcado por una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, su voz resonando con una autoridad que ya no intimidaba a Alejandro. Al contrario, en su interior crecía una energía renovada, una especie de convicción transformadora que lo impulsaba a desafiar la narrativa de su vida. ¿Debería defenderse o era el momento de abrir un espacio para la conversación que tanto había estado evitando? La elección se daba tanto como un acto de rebeldía como de deseo genuino de entendimiento. Estamos hablando sobre ti, papá, sobre tus decisiones y cómo han afectado a la familia, respondió Alejandro, alentándose a sí mismo. Las palabras salieron de su boca como un mantra de autoafirmación. En ese instante, el joven se dio cuenta de que era la voz que había dejado de escuchar en el fondo de su ser. Sergio parpadeó, asimilando el desafío implícito en las palabras de su hijo. No tienes idea de lo que hablas, Alejandro. A veces las decisiones son más complejas de lo que parecen. Alejandro sintió una oleada de frustración. No solo era consciente de esa complejidad, sino que su deseo de comprender no podría equipararse con el silencio y la evasión que había enfrentado hasta ahora. Y tal vez es hora de que esas complejidades se revelen. Tu silencio ha moldeado mi vida más de lo que quisieras admitir. No quiero ser un reflejo de tus fallas. Las palabras colisionaron en el aire, un eco del viaje de autodescubrimiento que había comenzado. Sergio, sorprendido por la intensidad de la respuesta de su hijo, no sabía si lo que sentía era orgullo o desasosiego. La reacción de Sergio comenzó a desdibujar la imagen inquebrantable que Alejandro había tenido de él. La figura paterna idealizada se convertía en un ser humano más, con demonios propios y decisiones que podrían resultar cuestionables. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haber cambiado», intentó Sergio, pero la historia ya estaba escrita. Alejandro no quería más promesas vacías, ni debería ser él quien reparara los errores de su padre. «Porque nunca te abriste a mí. Siempre has estado en tu mundo y me dejaste fuera». «Esta es mi oportunidad para crear el mío», contestó, sintiendo la liberación que esa revelación le otorgaba. Era una línea dibujada en la arena, marcando el lugar donde su vida comenzaba a ser suya. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas y reflexiones cruzadas.
Alejandro pudo sentir que las miradas de Javier y Elena estaban fijas en él, como si fueran testigos de un renacer personal. En aquel momento, decidió que no solo estaba enfrentando a su padre, sino también a una versión de sí mismo que había aprendido a relegar. Cuando los pasos de Sergio comenzaron a desvanecerse, Alejandro intervino. «No puedo ser quien tú esperas, tengo que ser quien realmente soy, y eso incluye conocer la verdad». La tensión se transformó en determinación. Era un acto de autoconfianza que cimentaba su futuro y lo preparaba para la verdadera batalla, la que se libraría dentro de sí mismo. La minoría de la verdad que había sido mantenida en secreto debía salir a la luz, no solo por su familia, sino también por él. Alejandro era consciente de que este paso no sería fácil, pero la claridad de su deseo y su búsqueda del autoconocimiento estaban comenzando a guiarlo. La atmósfera se crispó al máximo. «¿Estás preparado para lo que está por venir?», preguntó Javier, al borde de un clímax inminente. Alejandro asintió, sintiendo cómo su propio espíritu liberado ardía con la luz del desafío. El temor ahora era un viejo conocido, lo que venía era un nuevo encuentro con sus propios miedos y deseos, y la expectativa de lo que descubriera podría cambiarlo para siempre. En su mente resonaba una pregunta insidiosa. ¿Era realmente capaz de soportar la verdad que estaba a punto de desvelarse? La anticipación se convirtió en un profundo tirón emocional. La historia de su vida estaba lejos de terminar, y lo que estaba sucediendo podría ser solo el aldabanazo que lo llevaría a un cambio radical. ¿Podría Alejandro sobrevivir a la verdad que su padre había guardado celosamente? El futuro era incierto, pero es que él mismo finalmente estaba listo para descubrirlo. Alejandro sintió cómo sus palabras resonaban en el aire, llevando consigo el peso de su propia decisión. En ese instante, comprendió lo crucial que era tomar las riendas de su vida. Esa batalla que se avecinaba no solo definiría su relación con Sergio, sino que también marcaría un punto de inflexión en su autovaloración. Mientras su padre se retiraba, las miradas de Javier y Elena se centraban en él, como si esperaran un milagro. Alejandro percibió un refugio en su presencia, una especie de apoyo silencioso que le alentaba a seguir adelante. Sin embargo, esa validación externa no podía ser la única fuente de su fortaleza. Necesitaba buscarla dentro de sí mismo. Se sentó en el sofá, sintiendo la suavidad del cuero bajo su cuerpo, un contraste con la dureza de la conversación reciente. La verdad comenzaba a emerger de su interior como un hilo enredado que necesitaba desenredarse. La voz de su padre, grave y llena de matices, reverberaba en su mente. «Las decisiones son más complejas de lo que parecen». Esas palabras lo torturaban, pero también lo impulsaban a profundizar en el abismo de su historia. Hoy era el día en que debía hacerse responsable de su futuro, cortando las cadenas de la historia familiar que lo habían mantenido prisionero. En lugar de aceptar pasivamente el legado de su padre, había llegado el momento de crear el suyo propio. La idea lo llenaba de energía. ¿Cuántas veces había seguido los pasos de su padre, a pesar de que esos pasos no resonaban en su propia identidad? Mientras comenzaba a explorar esos pensamientos, su mente se desvió hacia los días en que había sido un niño, con sueños cargados de inocencia. Recordó cómo, en su adolescencia, se había interesado por la fotografía. Eran momentos de pura creatividad, donde capturaba la luz y las sombras del mundo que lo rodeaba, un reflejo de su propia lucha interna. Sin embargo, el dominio de su padre sobre su carrera lo había llevado a esconder esa pasión, a relegarla a un rincón oscuro de su mente. La revelación llegó como un torrente. Había permitido que el miedo al fracaso eclipsara su talento. En medio de esa nueva claridad surgió una chispa de determinación. Decidió que, además de buscar la verdad de su familia, debía reconectar con su propia esencia. Había un universo en su interior que necesitaba ser explorado. Y Alejandro se comprometió a retomar la fotografía, no solo como un escape, sino como un medio de autodescubrimiento. Esa tarde se dirigió a su habitación y comenzó a buscar su antigua cámara, cubierta de polvo, con el corazón palpitando de emoción. Cuanto más tocaba los antiguos accesorios, más vibraba en su interior una sensación de libertad.
En cada objeto había un fragmento de quien había sido, un joven audaz, un soñador lleno de ideas. Mientras colocaba la cámara en su mochila, se dio cuenta de que el curso de su vida empezaba a tomar una nueva dirección. Alejandro comprendió que su búsqueda no solo implicaba enfrentar las sombras de su padre, sino también abrazar sus propias luces. Cada clic del obturador sería un paso más hacia su verdadero yo. Cuando se encontró de nuevo frente a Javier y Elena, notó un cambio en su postura. Se proyectaba con más confianza, incluso en la duda que aún lo embargaba. «Voy a necesitar su apoyo, pero sobre todo estaré buscando la verdad», dijo, decidido. Javier lo miró con una mezcla de admiración y respeto, pero la mirada de Elena contenía un matiz de inquietud. «¿Y si la verdad es más dolorosa de lo que piensas?», preguntó. Esa interpelación trajo consigo una oleada de incertidumbre. Mientras la realidad de lo que podía descubrirse cernía sobre él, Alejandro sintió cómo su determinación entraba en un nuevo nivel de prueba. La empresa que había decidido abordar no era solo una búsqueda de respuestas familiares, era la antesala de experiencias transformadoras que podrían inspirar su arte. Con cada paso que daba, se acercaba más a la persona que buscaba ser, pero el reto apenas comenzaba. La confrontación con su padre era solo un esbozo de lo que realmente necesitaba afrontar, su propia fragilidad. El desafío de desenterrar su historia lo enfrentaba a un laberinto de emociones. ¿Estaba preparado para el dolor que podría surgir? Con el pulso acelerado, Alejandro respiró profundamente, listo para abrazar la complejidad que su vida llevaba consigo. Una decisión resuena en su mente. La verdad, sin importar cuán dura sea, es el primer ladrillo de la vida que siempre había querido. Mientras se preparaba para salir, una pregunta aún flotaba en el aire. ¿Estaba listo para cargar con el peso de la verdad que cambiaría para siempre la narrativa de su existencia? Alejandro había llegado a un punto crítico en su vida. Las revelaciones sobre su familia lo habían llevado a una encrucijada. Y aquel día, decidido a buscar su propia verdad, se sintió más fuerte que nunca. La incertidumbre y el miedo le acechaban, pero la claridad que había obtenido en su viaje personal le otorgaba el valor necesario. Ante la mirada expectante de Javier y Elena, preparó su mente para la confrontación que le aguardaba. «No puedo simplemente aceptar las decisiones que han dictado mi vida», expresó con firmeza. Estas palabras resonaban como un eco poderoso de su proceso de autoafirmación. En ese momento, no solo estaba reivindicando su voz, sino también reclamando el derecho de reescribir su propia narrativa. Cuando se sentó en la mesa junto a su padre, el aire estaba tenso. «Necesitamos hablar sobre los secretos familiares», inició, sintiendo cómo cada palabra se precipitaba en el centro de la conversación. Sergio se veía sorprendido, como si la certeza de su control estuviera resquebrajándose. «Alejandro, hay cosas que no comprendes», comenzó su padre, pero de inmediato Alejandro interrumpió. «Sé que la vida no se construye sobre las mentiras, y he estado escondiéndome detrás de la imagen que me has impuesto. Es hora de que ambos reconozcamos nuestros errores». La voz que había sido un susurro cedía paso a un grito que demandaba ser escuchado. A través de las palabras fuertemente cargadas de la conversación, Alejandro comenzó a desmoronar la imagen que había tenido de su padre. La capacidad de confrontarlo le brindó una sensación de libertad inimaginable. Estaba liberando no solo a su padre de sus mentiras, sino a sí mismo de la carga de sus expectativas. La tensión en el aura era palpable, una batalla interna entre el deber y el deseo. Sergio, incapaz de mantener la mirada fija en su hijo, parecía deslizarse hacia una vulnerabilidad que nunca había mostrado. «Solo quería protegerte. ¿No te das cuenta de todo lo que he arriesgado para darle a nuestra familia esta vida?», articuló. Pero Alejandro no podía permitir que el miedo por el sufrimiento ajeno lo detuviera. «No quiero la vida que construiste sin mi consentimiento. Quiero construirla yo mismo», le declaró, y por primera vez sintió el poder en sus palabras. En esa instantánea comprendió que su valor no solo impactaría su relación con su padre, sino que desencadenaría un proceso de sanación que extendía sus raíces mucho más allá de ellos.
La posibilidad de redención y autenticidad comenzaba a brotar. Poco después, Elena se unió a la conversación. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda sobre la lucha que ambos compartían. El pasado no tiene que definir nuestro presente. Alejandro está en lo correcto. El verdadero poder radica en las decisiones que tomamos hoy, apoyó. Y sus palabras actuaron como un sólido respaldo a la refriega familiar. El diálogo se transformaba lentamente en un intercambio donde la vulnerabilidad se equilibraba con la fuerza conjunta. Alejandro sintió el aire cambiar. El acto de confrontación creó un espacio para la verdad y el reconocimiento. Con cada frase que compartían, la distancia que alguna vez los separó iba cediendo ante la posibilidad de una reconciliación. Conexión más genuina, más real. Finalmente, después de horas de discusión honesta, Sergio, que había batallado para resistir el embate emocional, pareció rendirse. No sé cómo reparar lo que he roto, hijo, pero estoy dispuesto a intentarlo, admitió, con una humildad que chisporroteaba entre las palabras. En ese instante, Alejandro sintió que su propio crecimiento personal había infundido en su padre la semilla del cambio, tocando el corazón de un hombre acostumbrado a la tiranía de su título. Cuando concluyó la conversación, la atmósfera era distinta. Alejandro había enfrentado sus miedos y en ese acto de valentía había planteado las bases de una nueva relación con su padre y consigo mismo. Se sintió liberado y, por primera vez, visualizó un futuro donde sus decisiones fueran suyas. La idea de reencontrarse con su pasión por la fotografía emergía como una nueva luz en su vida. Una semana más tarde, tras iniciar un camino de reconciliación, Alejandro asistió a una exposición de fotografía local. Con su cámara en mano y el corazón rebosante de esperanza, se dedicó a capturar momentos que reflejaban las verdades que había comenzado a abrazar. Cada imagen era una declaración de su libertad y un testimonio de su viaje de autodescubrimiento, donde comenzaba a alzar la voz ante la injusticia y a explorar la profundidad de su propia esencia. En un rincón de la sala se encontraba Elena, apoyando a otras madres solteras en una charla sobre resiliencia. Al cruzar miradas, ambos sintieron un profundo lazo. La lucha que habían compartido y los desafíos que aún enfrentaban parecían cimentar su conexión. En ese momento, Alejandro comprendió que, aunque habían iniciado por vías distintas, sus destinos estaban entrelazados, en un poderoso viaje de transformación personal. Finalmente, observando su obra en la pared, un sentido de satisfacción lo invadió. Había comenzado a labrar su propio legado, un campo fértil donde las oportunidades florecerían por sí solas. No solo había despojado las cadenas del pasado, sino también abrazado la autenticidad dentro de sí mismo. En esta etapa de su vida, Alejandro ya no era solo el hijo de un millonario, era un joven en proceso de convertirse en un activista y un artista, ansioso por seguir construyendo su historia, cada nuevo disparo confirmando su derecho a ser verdaderamente él mismo, libre y sin ataduras. La vida tenía mucho más reservado para él, pero estaba listo para enfrentarlo. Caminando hacia la puerta de la galería, con la cámara en su pecho, Alejandro sonrió, sintió que había encontrado su rumbo y que al fin había dado el paso decisivo hacia la verdad que siempre había buscado. No esperen ni un segundo más, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.